Hola, ¿cómo están todos? En este video les voy a explicar cómo realizar tablas de frecuencias y gráficos de variables cuantitativas cuando agrupamos los datos en intervalos. Seguimos con el mismo ejemplo que teníamos en la presentación del Power, que teníamos el tiempo en segundos, que 30 trabajadores les llevaba el control de una unidad de computadora. Bien. Nosotros tuvimos para elaborar la tabla de frecuencia, para ver la cantidad de intervalos, aplicamos la regla de Sturges, eso sí se tiene que hacer de la misma manera, ¿sí? Para determinar en cuántos intervalos tenemos que distribuir a los datos. Luego de que determinamos en cuántos intervalos distribuimos a los datos, armamos los intervalos y fíjense cómo en Excel se determina una columna para el límite inferior, ¿sí? Y otra columna para el límite superior, colocando comas y no puntos. Fíjense en que los datos tienen coma y no puntos, para que lo interprete bien el Excel. ¿Sí? Límite inferior, límite superior. No está como en el Power, que en el Power nosotros teníamos el intervalo directamente. ¿Bien? Bueno, volviendo al Excel, lo que hacemos es de nuevo usar para las frecuencias absolutas el comando contar.si, porque estuvimos contando uno por uno cuántos eran los datos que eran mayores o iguales a 0,02 y menores a 1,02. ¿Sí? Entonces, contar uno por uno, en este caso son 30 datos, no son muchos datos, y por lo tanto pudimos contarlo a mano, pero podemos tener muchos datos y por eso es que siempre es bueno usar las operaciones de Excel, ¿sí? Entonces ponemos igual contar.si, conjunto, ¿sí? Y voy a poner, porque va a haber dos criterios, uno va a ser que sea mayor o igual a esto y otro que sea menor a esta cantidad. Entonces, contar.si, conjunto, ¿sí? Nosotros en el otro usamos contar.si nomás, y coloco el rango, ¿sí? De celdas donde tengo los datos con el signo peso para poder luego arrastrarla, punto y coma, y coloco entre comillas mayor o igual que ampersand la celda 2. Estoy contando cuántos datos en este rango son mayores o iguales a A2. Punto y coma, vuelvo a poner el rango. Ven que de nuevo tengo que volver a poner el rango. De nuevo el rango, punto y coma, entre comillas, menor a quién, a B2. ¿Sí? Y ahí presioné Enter. Y me dio 10. Y luego arrastré la fórmula. A este Excel se lo subí también a la plataforma para que los puedan ver. Bien, una vez que hallo las frecuencias absolutas, las HI porcentual y las acumuladas se calculan con el mismo procedimiento que aplicábamos en los ejercicios anteriores, en las cuantitativas con datos sin agrupar, etc. Y bien, y para los puntos medios, que serían las marcas de clase, como se les viene el Power, lo puedo determinar como el promedio, fíjense, yo lo definí como el promedio entre los datos en la celda A2 y B2. Y después lo que hice fue arrastrar. Ahí no tuve que anclar nada, no tuve que colocar signo peso porque van cambiando, ¿sí? Entonces fíjense que acá también tengo el promedio entre A3 y B3 y así sucesivamente. Bien, esa sería la tabla de frecuencias. Si quieren, le podemos dar una terminación para que ustedes vean cómo sigue todos los bordes. Esa sería, bien, la tabla de frecuencias, ¿sí? Bien, con respecto a los gráficos, dijimos que para representar cualquiera de las frecuencias simples podemos usar el histograma o el polígono de frecuencia. En primer lugar, les voy a enseñar cómo hacer el histograma por un lado, el polígono de frecuencias por otro y luego los dos juntos.
acá tienen justamente los gráficos, que yo les fui subiendo en el Power. ¿Bien? Entonces, yo acá dibujé las cantidades. Puedo querer representar los porcentajes. Bueno, supongamos que quiero representar los porcentajes. ¿Vimos? Marco los porcentajes. Acá tengo el total, así que se me lo considero, ¿sí? Los 5 valores que están acá. Pongo insertar y selecciono columna. Y luego ahora voy a hacer las transformaciones. A mí me gusta colocar este que me da los porcentajes, ¿sí? Luego lo que voy a hacer, dar formato a serie de datos, sin intervalo. Bien, después acá no quiero que me aparezca 1, 2, 3, 4, 5, sino que vamos a identificar a cada intervalo por la marca de clase. Botón derecho, recuerdan como hicimos en los gráficos de barras horizontales para variables cualitativas, en los de bastones, seleccionar datos, editar, y ahí voy a marcar los 5 datos que me lo identifican. Aceptar, y ahí está. Y después, bueno, puedo ir haciendo todas las transformaciones como contorno, que el contorno sea blanquito para que se vea. El color de relleno, ven que acá tienen color de relleno, puede ser en rosadito, verdecito, el color que a ustedes les gusta. Si me gusta el rosado, así que siempre pongo rosado. Bien, después esto de series lo pueden sacar y después en presentación pueden cambiar el título, colocarla. A mí me gusta siempre que coloquen nombres al rótulo de los ejes, eje horizontal, colocar el tiempo, ¿sí? Y el eje vertical, colocar qué frecuencia estoy representando, si porcentajes, cantidades o proporciones. Eso sería el gráfico histograma. Lo eliminamos, porque ya lo tenemos abajo. ¿Qué pasa si queremos hacer el polígono de frecuencias? ¿Sí? Esta tablita me la hice, es como una tablita auxiliar para hacer el polígono de frecuencias. Fíjense que yo acá, supongamos que quiero hacer el polígono de frecuencia de los porcentajes. Recuerden que lo que uno hace es tomar los porcentajes 33, 73, 83, estos son los acumulados. 33, 40, 10, 10, 7. Esos serían los porcentajes de los 5 intervalos que tenemos. Y recuerden que en la explicación del Power que yo les di, lo cerrábamos. Entonces agregamos 0% y 0%. Acá colocamos los puntos medios. ¿Sí? Y acá colocamos el punto medio anterior a 0,52, que ahí no me apareció el menos, que es menos 0,48. Y acá, paren que eliminamos, menos 0,48. Y acá colocamos el punto medio anterior, el que sigue al 4,52, que es 5,52. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos estos datos, ¿sí? Fíjense, en los porcentajes le agregué, ¿sí? 0 y al principio y 0 al final. A eso pongo insertar línea. A mí me gusta que no me dé el eje, ¿por qué? Porque va a haber un valor negativo acá. Entonces me va a quedar como que acá es positivo y me va a quedar negativo. Selecciono este. ¿Sí? Bien. Acá voy a querer colocar ¿quiénes? Los puntos medios. Entonces voy a poner seleccionar datos, editar y voy a colocar todos los puntos medios. Y ahí me aparece. Y después, obviamente, que voy a poder hacer todas las transformaciones que quiera. Voy a poder, bueno, acá voy a tener que incluir el título, acá voy a tener que poner tiempos en segundos, acá voy a tener que colocar
la frecuencia que estoy representando, que es el porcentaje de los trabajadores. Pero este sería básicamente el gráfico. Una vez que uno entiende qué es lo que está haciendo, por ahí es fácil entenderlo. ¿Qué ocurre si queremos hacer juntos los gráficos? Como tenían ustedes en el Power y acá lo tienen. Juntos. Que muchas veces se suele colocar. ¿Cómo se hace? Yo también ahí me hice, fíjense, me hice paristograma y polígono juntos. ¿Sí? Supongamos que quiero representar las cantidades, no los porcentajes. Entonces lo que hice es, esta es la columna de las cantidades, 10, 12, 3, 3, 2. En el polígono voy a necesitar cerrarlo, entonces voy a tener que poner 0, que en lugar de por ciento va a ser 0 cantidad, 0 cantidad. Como vamos a representarlos juntos, ¿sí? Voy a poner las dos columnas iguales. ¿Sí? Y acá coloqué el punto medio correspondiente a cada intervalo. Este es el intervalo ficticio que agrego, menos 0,48. Estos son los puntos medios de los 5 intervalos que tengo y le agrego uno más que es el que tiene frecuencia 0. ¿Sí? Selecciono esas dos columnas. Coloco insertar columna y elijo esta opción. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar las rojas, botón derecho, cambiar tipo de gráfico y voy a elegir línea, aceptar. El 0 no lo usé para el histograma, total me daría una barra de alto 0, pero lo necesitaba para el polígono de frecuencia, tenía que tener dos tablas iguales. Bien. Al histograma hago las transformaciones que ya saben ustedes, dar formato a serie de datos sin intervalo, cerrar. Después me gusta este diseño a mí. Voy a hacer que me aparezcan una sola vez los datos, entonces selecciono y borro porque son los mismos datos. ¿Sí? Y después acá en lugar de tener esos datos, voy a querer colocar los puntos medios. Cancelar, ahí me equivoqué. Editar, lo agrego ahí, aceptar. Bien, el ancho de la barra, sin intervalo, que se noten los dobleces, a mí me gusta siempre que se me note, por eso lo pongo en blanquito. Le puedo dar un poquito más de grosor. Bien, y después le van agregando, esto de serie siempre lo sacan, y le van agregando el título, rótulos al eje X, rótulos al eje Y. Así serían los dos gráficos juntos. Bien, y por último, si me alcanzan los 15 minutos del video, y por último les voy a explicar cómo realizar el ojiva. Para el ojiva, acá me hice una tablita ficticia. Recuerden que en el ojiva colocaba el extremo derecho de cada intervalo con la frecuencia acumulada que quiero representar. Puedo querer representar las acumuladas en cantidad, las acumuladas porcentuales. ¿Sí? Fíjense en que los extremos derechos serían 1,02, 2,02, 3,02, 4,02 y 5,02. Y acá están las frecuencias. Pero lo que hago siempre es pensar que este intervalo, si es cerrarlo en el ojiva, recuerdan, se cierra solamente del lado izquierdo, en el lado derecho no se cierra. Entonces lo que se hace es pensar como que uno tuviese, ¿sí? Si uno tuviese un intervalo anterior a este, el extremo derecho sería 0,02 y tendría frecuencia 0. Entonces lo que hace es, selecciono eso y elijo la opción de insertar un gráfico de línea. Bien, puedo poner esta opción y luego, sí, lo que hago es siempre cambiarlo a esto por los extremos derechos. Editar. Ahí me confundí. Editar, extremos derechos. Ah, me quedó mal. Ahí vamos a poner porque justo me tomé mal. Seleccionar datos, editar.
y ahí quedaría.